Digo que acaba de hacer un nuevo auto la jueza de Catarroja. Vamos a ver cuál es el siguiente paso que da la jueza que está investigando la gestión de la Dana esa fatídica tarde. Jero. La jueza acuerda la práctica de varias diligencias en el marco de la causa abierta por los fallecimientos y lesiones provocados por la Dana. Así, la magistrada ha acordado encargar al Instituto de Medicina Legal un informe sobre daños mortales y secuelas psicológicas de nuevos perjudicados, como algunos familiares de los fallecidos. También ha solicitado un informe a una residencia de Paiporta a fin de que ilustre al juzgado sobre el momento y las circunstancias en las que se produjeron las muertes de varios residentes, después de que algunos de sus familiares se hayan personado en el procedimiento. En esa misma línea, la instructora pide a la residencia la identidad de los trabajadores que estaban de guardia ese 29 de octubre a los efectos de citarlos como testigos. Gracias, Jero. Esa es la noticia de última hora. Sí, Raquel. Bueno, es que yo no sé qué más tiene que pasar, porque hemos asumido que tienen que pasar todavía más cosas, ¿no? Más de 228 muertos, más de no estar en tu puesto de trabajo y estando de comida y de parranda, más que mentir, más que manipular un audio de la EMET. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué espera Feijóo que pase? ¿Qué terremoto más tiene que venir, ¿no? Un presidente con un tono que le han dicho dentro de su propio partido: por favor, baja los humos, sé más humilde, pide perdón, no chules, no acuses, olvida el día 29, sorpasa ese tema, ¿no? Entonces yo me pregunto, Mazón evidentemente se ha hundido a sí mismo porque ha demostrado que es un pésimo gestor, ¿no? Que además no tiene empatía como líder para dirigir nada, pero es que ni una pyme, vamos, yo no creo que esta persona tenga esa capacidad y creo que lo ha demostrado, ¿no? Pero eso es la parte que le toca a Mazón, que tendrá que hacer su propia reflexión, y desde luego ha decidido que él va a durar. Él no va ni a gobernar ni a liderar, él quiere durar. Y no es lo mismo vivir que durar, pero él quiere durar. Y eso creo que está meridianamente claro, y salvarse judicialmente. Ahora, la pregunta es, Feijóo, ¿qué más está esperando que pase? ¿La imputación de qué? Pero si es que políticamente ha demostrado que no está capacitado para gobernar nada. Y si Feijóo lo sostiene y sigue esperando que pase algo, que en Valencia ya tenemos muy claro que ha pasado todo lo peor que podía pasar, ¿no? Pues al final lo que le va a pasar a Feijóo es que se va a hundir con Mazón, porque yo no he visto todavía, hablamos o habláis, los que conocéis más al Partido Popular, de gestos, señales, silencios. Eso no es nada. Aquí lo que hay que decirle al señor Mazón, si quieren que se vaya, es decirlo públicamente, tanto en el Partido Popular de Madrid como en el Partido Popular de Valencia. Y en ese momento el señor Mazón se verá solo. De momento no solo no se ha visto solo, es que desde el día 29 hemos visto incluso aplausos en público y alcaldes en pie del Partido Popular y palmaditas en la espalda, mientras que no pase otra cosa. Lo que está haciendo Feijóo es encadenarse al futuro de Carlos Mazón. Y luego está lo de los presupuestos, que en función de quién los interprete, pues estos presupuestos de la Comunidad Valenciana pactados entre Partido Popular y Vox tienen matices. Escuchen. Estos presupuestos no tienen ningún recorte. Son unos presupuestos que reducen drásticamente las partidas de cooperación al desarrollo. Ni en servicios sociales, muy al contrario, ni en derechos ni en libertades. Vamos a luchar juntos contra la inmigración masiva, descontrolada, ilegal. Niego la mayor. Aquí ni hay cesiones ni hay recortes de ningún tipo. Bueno, la discusión habitual entre PP y Vox cuando pactan algo, ¿no? Sí, pero bueno, cesiones ya sabemos que ha habido y muchas. Yo creo que lo que más le penaliza al PP de estos presupuestos es asumir la retórica de Vox, porque es verdad que hay muchas de esas exigencias que también vamos a ver cómo realmente se pueden sustentar. Algunas yo creo que no tienen competencia autonómica, pero el problema que tiene el PP en este caso, y además es que lo vimos en esa comparecencia de Mazón, en el que claramente había párrafos que podíamos identificar prácticamente escritos por Vox. Oye, si escuchas una semana las intervenciones de dirigentes de Abascal o de dirigentes de Vox, lo ves con total claridad. Y el PP ahí tiene un problema porque está asumiendo todo el discurso de Vox en materia efectivamente de inmigración, en materia de política verde, que ya sabemos que es la otra gran bandera que azuza todo lo que puede Abascal con respecto a Europa. Y luego está también por ver hasta qué punto Vox pide garantías, porque yo quiero recordar que la traducción que nos hizo Vox después de escuchar a Mazón fue con total claridad: en la Comunidad Valenciana no va a entrar un solo menor migrante no acompañado más. Y luego hemos visto
que el PP dice que, bueno, que sí, que ellos están de acuerdo con esto de poner trabas y de endurecer la política migratoria, pero que la ley la va a cumplir. Ayer lo escuchamos por boca de Isabel Díaz Ayuso, por cierto. Es verdad que Isabel Díaz Ayuso tiene mayoría absoluta, pero yo creo que esto todavía puede dar capítulos de dificultades, porque pienso que Vox está muy decidido, aunque ya sea fuera de los gobiernos autonómicos, de exprimir, de apretar todo lo que pueda. Y el PP da muestras de transigir con ese discurso, porque ya digo, asume su retórica. Menudo congreso del Partido Popular Europeo interesante que se está quedando en Valencia en nada. Como bueno, si le dejan asistir, porque si la malvada presidenta Francina Armengol no deja a Feijóo asistir, ¿no? Pues no sabemos si podrá ir o no. Aquí hay muchas cosas. Y una es que tenemos todos que tener mucho cuidado con no permitir que jueguen con niños migrantes y se lo tiren a la cara unos a otros. El señor Mazón está asumiendo una retórica que es terrible, como tú decías, y para mí lo peor de ese discurso cuando presenta esos presupuestos es la parte en la que dice que se va a dirimir quién cometió actos de pillaje en la Dana, en el contexto de gente ahogándose y gente haciendo todo lo posible por ayudar a achicar barro a otras personas que muchas ni las conocían, y que hay que saber la nacionalidad de estas personas. Esto es una infamia. Esto sigue siendo una infamia. No se puede utilizar una catástrofe con 228 muertos para diseminar odio al migrante. La señora Ayuso, que es otro capítulo, y el señor Mazón, si la ley de extranjería se cambia, yo no sé, creo que a todos nos han enseñado que las leyes se cumplen. Y Ayuso dijo ayer también, yo voy a cumplir la ley, cumplo las leyes aunque no me gusten. Espero que lo hagan y espero que dejen de darle alas a este discurso, porque Vox ahora mismo parece fuerte y en Valencia está fuerte porque tiene a Mazón flojito, bien cogido, cumpliendo con todas sus exigencias y a la vez sin poder salir a dar la cara. Pero hay que recordar que el año pasado se fue precisamente por esta reforma de la ley de extranjería porque decía que no quería ni uno solo de esos malvados menores migrantes. Y ahora el PP está emulando esa retórica. Y ahora el PP está diciendo que no va a acoger. Y ahora el PP está criticando cómo lo presenta Junts per Catalunya, que ha sido socio indispensable para que ese acuerdo tenga posibilidades de prosperar en el Parlamento. Hay que recordarle al PP que en julio del año pasado votó en contra, que se ha pasado el año repitiendo una y otra vez que no lo iba a apoyar, que su vicepresidente de Canarias tiene carné del Partido Popular y estaba pidiendo que se le diera una salida a las islas porque están pagando, costeando y asumiendo con su desgaste de sus profesionales y de sus recursos la gestión y el tratamiento de estas personas, que son menores, insisto, especialmente protegidos. El PP se lo tiene que hacer mirar y el PP tiene que dejar, de verdad, de estar permanentemente así con Vox. No tiene un discurso unitario y no parece que vaya a tenerlo, porque lo de Valencia abre la puerta a que en otros lados demos otro paso. Entiendan la ironía, Ignacio. A mí lo que me gusta es la coherencia de Alberto Núñez Feijóo. O sea, dice una cosa y la mantiene siempre. Siempre tiene el mismo argumento. ¿Al final va a ir a Valencia al Congreso del PP Europeo? Al final va a ir a Valencia al Congreso del PP Europeo. Ha dicho una cosa a la eso contraria, dice el PP Europeo. allá. Claro. O sea, ha dado tantas vueltas. Se distanció además. de Mazón, vuelve a estar con Mazón. Se distanció de Vox, le parecen bien los presupuestos con Vox. Yo creo que Feijóo aún no es consciente de hasta qué punto le puede hacer daño lo de Mazón. Debería serlo, porque hay que recordar que una de las razones que explican la derrota inesperada para la derecha del Partido Popular en 2023 fue Mazón y su pacto presupuestario con Vox. Ahora mismo, el nuevo pacto presupuestario de Mazón con Vox, primero, es falso esto de que si no se quedan sin presupuestos los servicios públicos. Esto no es Estados Unidos, ¿eh? Si no hay presupuestos no se congela la administración. La administración sigue funcionando y no dejan de funcionar los servicios públicos porque no haya presupuestos. Pero es que el argumento de que no le queda más remedio que, en fin, negar los derechos de los inmigrantes y ponerse en contra del Plan Verde Europeo que ha votado el propio Partido Popular, no tiene un pase. 30 segundos, Cristina. Bueno, es que Mazón, lo contábamos la semana pasada ya en el Independiente, no solo estará, salvo que a lo mejor tenga algo de agenda, sino que debe intervenir para dar la bienvenida a los asistentes en calidad de anfitrión. Debe intervenir él y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. No, la pregunta es ¿por qué si Mazón lo hace tan bien y cumple tanto con sus obligaciones como presidente de la Generalitat, por qué no se quiere hacer Feijóo una foto con él? Bueno, yo creo que está a 5 minutos de hacérsela, ¿eh? Bueno, pues que se la haga. Claro, pero será una valla electoral. En esta coherencia del propio Feijóo, se hizo foto, se dejó de hacer foto. Hombre, y si... No, pero me refiero en el Congreso del Partido Popular, pero que se la haga. Atendiendo a las últimas declaraciones de Feijóo, lo que acabamos de escuchar ahora, pues lo que le corresponde después es la fotografía. Pues yo la estoy deseando de ver, deseandito. Bueno, pues coincidiendo con esta visita, uno de los colectivos de las familias de las víctimas de la Dana se ha mostrado pues crítica con ese momento en el que Mazón se reúne ayer de forma improvisada con algunos de esos familiares que estaban protestando frente al Palau de la Generalitat. Jero.
Sí, a través de un mensaje en redes sociales, las familias apuntan a que Carlos Mazón ha atendido este jueves por la mañana a 4 familiares de víctimas que estaban allí en nombre propio y no representando al colectivo, y aseguran que el hecho de haberse apresurado a sacarlo a la prensa con el titular "Mazón pide perdón a las víctimas" no lo hace sino todavía más miserable, dicen los familiares en este comunicado. Por ello, el colectivo ha denunciado que el acto de ayer pretendía blanquear su imagen hacia las víctimas y de cara a la sociedad, aseguran, y esto añaden, no hace más que acrecentar su indignación. Y por último, las familias han insistido en que Mazón no ha pedido perdón a las víctimas, que le han solicitado que dé la cara, pero dicen que se ha escondido y, por tanto, afirman, los hechos hablan por sí mismos. Se incorpora a la hora de la 1 Alejandro López, bienvenido, muy buenos días. Gracias, Silvia. Y también Gaby Sanz, bienvenido. Buenos días. Bueno, ¿cómo veis vosotros este asunto, Gaby? ¿Perdona? ¿Cómo veis este asunto? La primera reunión de Mazón con las víctimas 5 meses después. Bueno, pues la constatación o la confirmación de que Mazón está dispuesto a resistir, que ya lo intuíamos, porque si no se hubiera ido al día siguiente o a los 2 días o a la semana de la Dana, ¿no?, por todo aquel episodio tan dantesco que vivimos, ¿no? Y creo que el problema político ya no lo tiene Mazón, lo tiene la dirección del PP, en el sentido siguiente, es decir, bueno, el presidente de la Generalitat ha alcanzado un acuerdo con Vox y Mazón ha pasado de ser alguien prescindible hasta cierto punto para la dirección del PP, en el sentido de, bueno, estamos viendo a ver cuándo es el momento oportuno, a ponerle de ejemplo para los acuerdos presupuestarios en otras comunidades autónomas. Estoy pensando en Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Murcia, perdón, Castilla-León, Murcia. Y eso es una situación políticamente complicada, en este caso para Alberto Núñez Feijóo y para el PP, no tanto para Mazón, que tenía, iba a decir, todo perdido en términos políticos, no así judiciales, y veremos exactamente en qué queda. Vamos a ver muchas cosas, Silvia, Marc, en estos próximos meses. Paloma sabe bien de lo que hablo, porque tenemos un congreso del Partido Popular Europeo en Valencia dentro de unos días, hay un congreso del PP valenciano en julio, y vamos a ver qué ocurre, pero me temo que si no hay unos ítems judiciales muy determinados contra Carlos Mazón va a intentar resistir, y yo no tengo claro esto que más o menos se nos viene diciendo de la Dirección Nacional del PP, de que bueno, el acuerdo presupuestario no presupone nada, valga la redundancia, porque luego veremos cómo va la reconstrucción, veremos cómo va el asunto judicial. Yo creo que él va a resistir, pero bueno, es una percepción personal. Él va a resistir, pero desde luego a Feijóo se le ha cronificado Mazón. Tú hablabas de esos pactos en las distintas comunidades autónomas y lo que vimos en las últimas elecciones generales fue como un PP que se daba por ganador, no llegó a ese objetivo y en parte puede ser que fuera, precisamente porque este señor decidió pactar con la ultraderecha y en concreto con un condenado por violencia machista que luego Vox decidió, pues eso, que estaba capacitado para ir en las listas al Congreso de los Diputados. Aquí hay varias cosas. Lo primero es que hay una asociación de víctimas que ha dicho que esa reunión no fue estrictamente hablando una reunión, fue que la Generalitat salió a la puerta a ver a personas que llevaban varios días allí y sin agendarla, sin meterla en ningún lado, concedió ese espacio. Las víctimas tienen derecho a hablar de lo que consideren con el señor Mazón y si les reconforta que él pida perdón, es perfectamente legítimo. Pero esa asociación de víctimas, que es el colectivo de familias de víctimas mortales de la Dana del 29 de octubre, lo que dice es que este señor ha aprovechado eso para lavar su imagen. Estamos hablando de un presidente de la Generalitat que en mitad de fallas solo se le ven fallas en un balcón a oscuras. Estamos hablando de un presidente de la Generalitat que ha cambiado de versión 25 veces y una de ellas precisamente justo cuando se acercan los frentes judiciales y cuando estamos a las puertas de que declare la señora Salomé Pradas. Esto es un problema serio para Feijóo, es un problema de credibilidad, es un problema que tendrían que haber atajado, tendría que haber hecho lo mínimo. El Partido Socialista de la Comunidad Valenciana tendría que haber hecho lo mínimo y no se entiende en ningún escenario que plantees una moción de censura, que juegues con esa idea y 10 días después digas que es que no hay números. Los números ya sabías cuáles eran, pero por decencia, si consideras que su gestión es la que es, tienes que quitarlo en medio. Estamos viendo un disparate tras otro y este señor está intentando blanquearse y naturalizarse. Pero ahora hemos recuperado al general, Alejandro, ahora tenemos unos presupuestos, acabo breve, Gaby, con toda la retórica de Vox, contra el Pacto Verde, contra los migrantes. Y eso es lo que se tiene que tragar Feijóo. Solo una última cosa. ¿Qué ha dicho la señora Isabel Díaz Ayuso de Mazón? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hasta ese punto es incómodo para el Partido Popular. Pero Mazón se ha convertido en un propio superviviente de sí mismo. Y de momento, siendo honestos, no le está saliendo mal la jugada. De momento no le está saliendo mal la jugada. Veremos exactamente cómo le sale al PP electoralmente hablando. ¿Pero en qué lo baremamos? Porque las encuestas... Hombre, lo baremamos en que sigue ahí y tiene un presupuesto, que Pedro Sánchez no lo tiene y él lo va a tener.
Cuidado. Él está a las Parece una puertas de tontería, aprobar un pero no lo presupuesto. es. Cuidado, No lo es porque Todos naturaliza. sabemos lo que pasa con los presupuestos. Y a ver qué asumes para tener unos presupuestos. Podemos trivializar la existencia de un presupuesto, pero un presupuesto es la clave de bóveda de un año o de un ejercicio de los 4 que dura una legislatura. Él lo tiene. Y en ese sentido, nos puede parecer moralmente bien o mal lo que está haciendo Mazón, pero él está consiguiendo sobrevivir y ahora es que vengan los demás a echarme de aquí. Y eso es muy complicado. Está claro que está construyendo su propio discurso, ¿no? Al margen de todo y sin mirar nada, ¿no? Porque dice, presupuestos tiene, esto no lo saben a principio de semana, no iba a las fallas y fue, ¿no? A oscuras, para que nadie le viera, pero fue. Y ayer se reúne con 4 víctimas de una forma sui generis. Bueno, son unas víctimas que llevan días, a veces son estos, a veces son otras personas, pero de manera, digamos, no organizada, están allí con pancartas y reivindicando a sus fallecidos, y lo que pasa es que José Manuel Cuenca, que es el jefe de gabinete de Mazón, por cierto, que el día de la alerta tampoco estaba en su puesto de trabajo, sale y les dice si quieren pasar. Bueno, eso... ¿Vale pulpo como animal de compañía? Bueno, a Mazón ya casi le vale casi todo, ¿no?, para justificarse. La realidad, y esto lo saben las víctimas, y creo que lo sabemos todos los que le hemos escuchado y les estamos escuchando estos días, que Mazón no ha hecho ese proceso de verdad, justicia y de reparación. No ha hecho verdad porque ha dicho muchas mentiras y tampoco sabemos exactamente por qué estaba de 6 a 8 supuestamente en su despacho cuando se estaba inundando su provincia, ¿no? ¿Qué le impedía ir a Cecopiantes? Por ejemplo, esa verdad todavía no la conocemos. Justicia y reparación no ha habido. Carlos Mazón no ha pedido un perdón digno de ese nombre desde el 29 de octubre. Hizo una mínima mención en su primer discurso ante el Scorch, en el que llegó a decir: entiendo que haya gente que pueda pensar que no hemos estado a la altura. No, no, señor Mazón, es que no han estado ustedes a la altura, ni el 29, ni a partir del 29. El 29 la Generalitat, clarísimamente, y él, ¿no? A partir del 29 podemos definir quién estuvo más o menos a la altura, pero la Generalitat Valenciana, que el PSOE, desde luego no lo ha estado. A partir de ese momento nunca ha pedido perdón, y es más, es que la Generalitat Valenciana no ha llamado a los supervivientes ni a los familiares. Y a los desaparecidos, a las familias de los desaparecidos, a día de hoy todavía no les ha ofrecido ni siquiera ayuda psicológica. Esa ha sido la actitud de Carlos Mazón con las víctimas. Que ahora quiere decirles, pasen ustedes 5 minutos y charlamos. Pues oye, más vale eso que nada, ¿no? Pero quedan muchas personas que están esperando una llamada, una explicación y conocer la verdad, y que se les pida mínimamente perdón. Vamos, como cuando recibe a la patronal del calzado, a la patronal del comercio, que les citen, que les abran el palo de la Generalitat, que les den un sillón para sentarse y que les traten con la dignidad que se trata a cualquier lobby de la Comunidad Valenciana. Pero yo me estaba preguntando, el hecho de que Carlos Mazón haya llegado a un acuerdo con Vox, asumiendo lo que haya tenido que asumir, para mantenerse en la Generalitat, ¿eso podría tapar el hecho de que hay dudas sobre su gestión de la Dana, que terminó con más de 220 muertos? Es decir, porque lógicamente una autoridad tiene que tener la sensibilidad de ir donde una víctima y por supuesto, acercarse e intentar consolarle. Pero aquí estamos hablando de una responsabilidad política y veremos si de una responsabilidad judicial. Porque es verdad que quien estaba al mando de la emergencia, Paloma, ahora mismo van a declarar. Y van a declarar ante la jueza y hay imputaciones. Sí. Entonces, a ver si un pacto presupuestario va a hacernos desviar de lo gordo que es las dudas que hay sobre la sombra de la gestión de Mazón en la Dana. O sea, yo creo que en absoluto lo tapa, y creo que esto lo sabemos todos. No solo no tapa la negligencia política, ya veremos efectivamente el recorrido judicial, como tampoco, y no voy, por supuesto, la Asociación de las Víctimas puede hacer el análisis que considere, pero creo que tampoco tapa ni blanquea el hecho de que pida perdón, cosa que yo celebro. La triste pena es que haya sido 5 meses después y por ahora solo a 4 de ellas, ¿no? O sea, yo creo que todo llega tarde, y creo que hace bien, si está dispuesto ahora a pedir perdón y hacer todo lo que tendría que haber hecho mucho antes, fenomenal. Pero tapa, ayuda, blanquea, lo salva, no. Para mí está clarísimo que no, y creo que en el PP también saben que no. Y entiendo que pueda parecer un balón de oxígeno, que es una expresión que hemos usado mucho estos días, el hecho de que tenga unos presupuestos, porque da una sensación, a mi juicio, una falsa sensación de todo. Yo creo que en el corto plazo puede ser algo positivo, y
no solo en el corto, que la comunidad autónoma tenga presupuestos, yo puedo entender que el PP quisiera que tuviera presupuestos por encima de todo y más teniendo en cuenta la situación de la Comunidad Valenciana. Pero pienso que hay otra velocidad, que es la política, que nada tiene que ver con que tenga presupuestos, ya más allá efectivamente de todo lo que haya tenido que asumir de Vox. Mazón no tiene ya ninguna posibilidad de salvarse, yo lo veo así, y creo que para la dirección nacional del PP está siendo muy duro gestionar esto, porque creo que todo el mundo sabe lo que hay y creo que es muy difícil porque se prioriza efectivamente no perder la Generalitat, encontrar el momento para ver cómo se puede hacer un relevo y otras muchas cosas que podemos discutir si tendrían que ser la última de las prioridades con lo que tenemos encima de la mesa. Pero no creo ni que tener presupuestos ni que pedir perdón, que yo lo celebro, solo me parece mal y me parece triste que no se haya producido antes y que no sea más extendido. Creo que ninguna de esas acciones pueden ya tapar o salvar lo que está decidido. La cuestión es cuándo. Yo lo tengo clarísimo. Pasa, Paloma, es que en ese cuándo, en este periodo en el que dan ese paso, se desangran. Cuando el ABC saca el otro día ese editorial tan crítico, el ABC es un diario importantísimo para la gente que sigue al Partido Popular, es fundamental para ese espacio. Se le preguntaba a Cuca Gamarra, se le preguntaba a Feijóo, y te lo digo a ti que eres de las personas que conozco que más saben del PP, y tú veías la respuesta, veías las caras, veías cómo eludían ese entrar siquiera en eso. Y es una editorial que la gente en su casa a lo mejor no le ve esa repercusión, pero nosotros sabemos leer algunas señales porque llevamos años trabajando con ellos y no tienen forma de justificar esto. No ha habido un golpe de autoridad. Feijóo tiene la potestad, pero no tiene autoritas. Mira, está claro, porque en ningún momento se ha parado a decirle, oye, esto que estás haciendo nos va a lastrar de por vida, vamos a tardar 4, 8 años en volver a gobernar en la Generalitat Valenciana, por no hablar del respeto a esas familias, a esas 228 personas y el daño que han sufrido cuando han visto que su presidente primero decía que estaba de comida, luego que estaba en la Generalitat. Por cierto, estamos esperando a ver esas imágenes del Palau que tú decías, dice que estaba en su despacho. A ver si vemos esas imágenes cuanto antes. Y claro, es que esto no tiene escapatoria y no tiene por dónde cogerlo. Entonces, lo único que tiene que hacer es dimitir, y probablemente tendrá que convocar elecciones, pero por lo menos que dimita y que otra persona se haga cargo en la medida que se pueda, porque es que no es justificable a nivel político. Y además estamos en un momento, hablabais antes del tema del debate de las armas, del debate a nivel europeo, en el que lo que necesitamos más que nunca creo que es cierta estabilidad. Yo no sé qué estabilidad tiene el Partido Popular si todos los días tiene que mirar por el retrovisor lo que pasa en Valencia. Si es que, pero son un matiz, es que es distinto dimitir o convocar elecciones para el futuro de Mazón. Desde luego. Porque claro, si convoca elecciones se queda con el sueldo de expresidente. Sí. Si dimite, se queda sin él. Yo no lo veo a él esperando todo ese tiempo para quedarse con un sueldo que le garantice la vida, pero es que creo además que si piensa y se para a pensar en cómo está viviendo su familia todo esto, debe ser durísimo vivir en Valencia, la Comunidad Valenciana, todo esto siendo cercano a Feijóo. Humanamente para él incluso la gente del entorno dice que está muy afectado, lo cual, bueno, pues tiene su lógica porque no deja de ser un ser humano que se ha equivocado, pero no deja de ser un ser humano. Thank you.